Ya, Ani, tu bolsillo. Volteate y... ¿Está grabando? Saluda. Ya. A ver, ¿listos? Voy a hablar. Todos me van a escuchar hablando. ¿Listo? A ver, que vengan todos sus compañeros y listo. De acá les puedo preguntar en el examen de hoy día, ¿no es cierto? O en el examen del día viernes. ¿Listo? Muy bien. ¿Han hecho casos clínicos de todos los temas? Todavía no, ¿no es cierto? Ya, vamos a hablar. ¿Ya? La anterior vez no hemos podido porque he tenido un evento en Larapa y por eso me tenía que venir acá y ya no había tiempo. Además que la mayoría se había ido, no sé por qué. ¿Ya? Sí, solo había un doctor. ¿Ya? Ahora estamos, creo, los 4. ¿Ya? Entonces, de una vez les voy a hablar rapidito sobre los casos clínicos. ¿Ya? 100% de su atención. ¿Y alguien tiene plumón, chicos? ¿Alguien ha traído? ¿Has traído? No hay plata. Ya, bueno, la mala se la escucharán momentos. ¿Ya? A ver, chicos, ¿qué hemos visto de este peritoneo, cierto? Entonces el examen es de este peritoneo, lo que falta. Rapidito nomás. En peritoneo, primero, ¿qué vamos a ver? Yo voy a hablar todo, para que no perdamos tiempo, ¿ya? ¿Por qué puedo cerrar la puerta? Porque no se escucha. Claro. O le puedes subir dos sonidos. Vas a dictar tu clase. Ah, ya. Listo. Ah, chicos, vamos a hablar rapidito de peritoneo, ¿ya? Primero, sabemos que el peritoneo, ¿qué cosa es? Membrana. Muy bien, es una membrana, ¿ya? Es una membrana del tipo seroso que tiene dos capas. Tenemos un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. En el medio, ¿qué puedo tener? Líquido, ¿no es cierto? Al igual que todo espacio virtual. En este espacio virtual, ¿cuánto líquido como máximo puedo tener? 50 mililitros, ¿no es cierto? A partir de 50 a 100 podríamos decir que hay un síndrome de hipertensión abdominal, que no es tan denominado como tal. Pero a partir de 100 a más, y que inclusive se define de 400 a más, vamos a tener lo que viene a ser una ascitis, ¿ya? ¿Qué cosa es la ascitis? Es la colección de líquido, generalmente por disminución de la presión oncótica a nivel de la pared abdominal. ¿Listo? ¿Y por qué se da la disminución de la presión oncótica? Primero, por hipoproteinemia, o sea, la disminución de proteínas, por algún motivo. Por ejemplo, ¿qué enfermedades les da disminución de proteínas? A nivel renal, lo que tenemos es el famoso síndrome nefrótico. ¿Qué cosa es el síndrome nefrótico? Como los que han estado en la charla que he dado sobre riñones se acordarán, ¿no es cierto? Yo me acuerdo quiénes han estado, algo se les habrá quedado en su cabeza, ¿no es cierto? ¿Quién ha estado? No olvidamos. A ver. No, está Ronnie está. Ya. Muy bien. La mentira, les voy a enseñar cómo se miren esto. Chicos, a nivel del glomérulo renal, ¿ya? Hay unas células que se llaman células mesangiales y vamos a tener algunos podocitos. Hay patologías que van a afectar directamente a estos podocitos. ¿Y qué va a hacer? De que la sangre se filtre, pero no solamente la sangre, va a filtrarse proteínas. Pero problemas a nivel podocitario. Eso ya van a llevar al siguiente semestre, ¿ya? Obviamente si aprueba, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay síndrome nefrótico que es por pérdida de proteína, por alteraciones a nivel del mesangio de lo que vienen a ser los glomérulos, se pierde proteína. Problema hepático. ¿En qué casos? En una cirrosis o en una insuficiencia hepática no aguda, sino en una insuficiencia hepática crónica. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Bueno, los demás ya van a ir buscando, ¿ya? Entonces, para tratar de ahondar un poquito, porque no vamos a tener tiempo después. Entonces, a nivel de peritoneo, tienen que saber dos patologías importantes. La primera es lo que ya ustedes conocen como peritonitis. ¿Qué cosa es la peritonitis? Es la inflamación a nivel de la capa. ¿Qué capa? ¿Parietal o visceral? Chicos, no, esa es la inflamación a nivel de la capa visceral, ¿ya? Esta inflamación, ¿por qué se va a dar a nivel del peritoneo? Por alguna infección. Ahora, recuerden que el peritoneo no solamente va a reaccionar por una infección, sino va a reaccionar por una inflamación, ¿ya? A la primera causa de una peritonitis, ¿qué voy a tener? A la apendicitis aguda complicada. Ya saben que la apendicitis, ¿no es cierto?, es como esto. ¿Ya acá qué voy a tener? Voy a tener una disminución del lumen. ¿Por qué? Porque se va a obstruirse. Generalmente, ¿por quién se obstruye? Por un coprolito. ¿Ya? ¿Qué cosa es un coprolito? Es una piedrita, pero una piedrita hecha de heces, ¿ya? Esa piedrita se enclaustra a nivel de lo que viene a ser el ciego con el apéndice, ¿y qué va a hacer?
va a haber una disminución del flujo a nivel del apéndice y eso va a llevar a, primero, a que el apéndice se inflame. Si se inflama, va a doler. Y es por eso que ahí empieza la primera fase de la apendicitis, que es la famosa fase inflamatorio-flemonosa. Me van a leer las 4 fases de la apendicitis. ¿Ya? Una vez de que hay aumento del volumen, se edematiza mi apéndice, esa edematización, ¿qué va a causar con los vasos sanguíneos? Va a haber una disminución del calibre del vaso sanguíneo que va a llegar posteriormente a la necrosis. Una vez de que se necrosa, dentro, obviamente, como ha habido líquido, que es en la materia, no materia fecal, sino líquido que pasa del intestino al apéndice, ese líquido o ese moco, como tiene bacterias, va a empezar a colonizar y es por eso que el apéndice es una infección, ¿no es cierto? Una vez de que haya disminución del flujo del apéndice y el apéndice empieza a tener disminución de lo que viene a ser su irrigación, tiene 2 caminos. O bien se necrosa o bien se hace hueco. Ahí tienen la apendicitis necrosada y la apendicitis perforada. Ambos se van como les digo, se van a complicar con la peritonitis. Empieza como una peritonitis localizada, generalmente a nivel de fosa ilíaca derecha, y si es que no se controla, va a seguir a una peritonitis generalizada. ¿Listo? Eso es en cuanto a una apendicitis. Recuerden que la apendicitis no es lo único que genera una peritonitis. ¿Quién más va a generar una peritonitis? TB, tuberculosis, pero una TBC enteroperitoneal. Alguien estuvo con un caso, no sé si es de este grupo, creo que es del otro, ya, hay un caso de TB enteroperitoneal, ¿ya? Recuerden que cuando hay inflamación de peritoneo, obviamente va a darse peritonitis, va a haber reacción peritoneal. ¿Y a qué yo llamo reacción peritoneal? Al dolor intenso. Un dolor intenso en todo el abdomen, que este dolor, aparte de ser dolor intenso en la palpación, se va a relacionarse con fiebre, se va a relacionar con estado hemodinámico del paciente disminuido, ¿no es cierto? Y sobre todo se va a relacionarse con lo que viene a ser Blumberg. ¿Y qué cosa es un Blumberg? Es un apéndice, es un abdomen así como esto. Es un abdomen duro. Es un abdomen en tabla. Que también, ¿en qué caso se puede dar? ¿Se acuerdan del caso clínico del anterior vez? ¿A ustedes se preguntaron del embarazo ectópico? No. A los otros sí. Ya. En el caso de un embarazo ectópico, ¿qué pasa? Hay reacción peritoneal, ¿por qué? Porque hay inflamación ¿de quién? De las trompas. Recuerden, ¿dónde se va a implantarse el futuro bebé? ¿A qué nivel en qué parte del aparato reproductor femenino? ¿Dónde se implanta? ¿En el ovario? ¿En la trompa? En el útero, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si ese embarazo ectópico justo le ha cogido al óvulo a nivel de lo que viene a ser a nivel del infundíbulo de lo que es la trompa? ¿Dónde va a crecer? En trompa. ¿Va a doler, sí o no? ¿Va a doler? Y conforme va creciendo, va a seguir doliendo. ¿Y eso qué va a causar? ¿Una reacción peritoneal o una peritonitis? ¿Qué más? Un quiste roto también se complica con la reacción peritoneal. Ya hay muchas patologías más que lo van a ir leyendo, ¿ya? Y la otra patología que hemos visto, aparte de la peritonitis, es la asitis, que tienen que descubrir causas de asitis, ¿ya? Eso es uno. A nivel de vía biliar, rapidito nomás. La vía biliar, ¿qué tiene? Vesícula. ¿De dónde sale la bilis? De hígado, ¿no es cierto? ¿Quién produce la bilis? Hígado. ¿Quién? Muy bien, los hepatocitos. Los hepatocitos producen bilis. Esta bilis se va recolectando por los conductos hepáticos, ¿no? Recuerden que en hígado hay 2 conductos hepáticos principales, uno derecho y uno izquierdo, que se juntan en un conducto hepático común, que va a relacionarse con la vesícula. ¿En qué lóbulo está la vesícula? ¿El hígado? ¿Derecho? ¿Seguros? Sí, derecho, muy bien. La vesícula, ¿qué tiene? Un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Cístico. Tú más tú vas a sumar cístico más hepático común, ¿qué vas a formar? Colédoco se junta con lo que viene a ser conducto principal o de Santorini, del páncreas, ¿y qué va a formar? Diré Santorini es el accesorio, Wirs, del páncreas, se va a unir y ¿qué va a formar? ¿Quién? Una ampollita. ¿Cómo se llama esa ampolla? Ampolla de Báthory, que va a desembocar a nivel de la segunda porción del duodeno mediante una papila llamada esfínter de Oddi. Listo, ya está. Rápido nada más, están viendo todo eso, ¿ya? Chicos, ¿qué pasa cuando la vesícula se inflama? Pasa lo mismo que en una apendicitis, solo que para que haya inflamación de vesícula, ¿qué tiene que haber? Cálculo. Siempre tiene que haber un cálculo.
Este cálculo, nuevamente lo repito, si se va a enclavar a la salida del aire de la bilis, va a empezar a edematizar la vesícula y va a empezar a causar dolor. Recuerden que la patología biliar y la patología vesícula y las vías biliares va a depender simplemente de lo que es la bilis, rápido nada más. Por ejemplo, ¿qué pasa si una vesícula solamente tiene piedras? ¿Cómo se llama eso? Colelitiasis. Y se acabó. ¿Ya? Colelitiasis. Que después se equivoquen con otras cosas, ya no es mi culpa. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esta piedra empieza a moverse? ¿Qué va a causar? Dolor. Y el dolor es conocido como cólico biliar. ¿Qué va a tener que pasar con este cólico biliar para que se transforme en una colecistitis? ¿Qué creen que pasa? Tiene que inflamarse la vesícula. Y para que se inflame tiene que haber que ese cálculo justo se enclave a nivel de la salida del conducto cístico. ¿Y eso cómo se va a llamar? Colecistitis. La colecistitis, ¿qué es? Es una inflamación a nivel de la vesícula biliar. Y para que se produzca colecistitis, ¿qué signos yo tengo que tener en un paciente? Primero, lo que viene a ser Murphy. ¿Y qué cosa es un Murphy? Es un signo. ¿Pero qué tipo de signo? Es un signo semiológico, porque tienen que saberlo desde ahora. Murphy, ¿qué es? Es el dolor a nivel de la palpación del hipocondrio derecho y que va a impedir que el paciente tome aire. Si yo aprieto y el paciente ahí se queda, ¿no es cierto? Eso es un Murphy positivo. Listo, recuerden, el Murphy es indicación de colecistitis. Pero doctor, a ver, ¿a quién vamos a ver? Rapidito, pues Vanessa, una hora. Ya, sácate esto. Rápido. Una hora, pues. Es que, ¿qué? Ya, hace frío. Ya, chicos, ¿dónde es Murphy? Estás toda jorobada. Ya, listo. A nivel de lo que viene a ser clavícula, ¿no es cierto? Agarras línea media clavicular, reborde costal que está acá. Miren, a su compañera se nota fácil. Tú agarras línea media clavicular y aquí aprietas. Respira. Y si ahí le duele, su compañera deja de respirar, es un Murphy. Pero ¿qué pasa si le duele nomás cuando le aprieto y ella dice, pero doctor, puedo respirar normal? ¿Es un Murphy? No. Es un Murphy. Pero es un indicativo de cólico biliar, no de colecistitis. ¿Ya? Recuerden, ¿cuánto mide la vesícula, la pared de la vesícula biliar? Hasta 4. ¿Ya? De 4 a 6, como que nos hace sospechar un poquito. De 6 milímetros a más, indicativo de colecistitis. ¿Ya? Que si yo a eso le sumo elevación de lo que es leucocitos, ¿qué voy a tener? Igualmente una colecistitis. Porque recuerden, la elevación de leucocitos, ¿por qué se da? Por inflamación y por infección. Listo, ya tengo acá. ¿Qué habíamos visto que había? Colecistitis. ¿Qué pasa para su compañera? Su mala suerte, ese cálculo se salió del cístico. ¿A dónde se va? Al colédoco. ¿Y en el colédoco se puede enclavar? Sí, se puede enclavar sin ningún problema. ¿Y qué va a causar? Coledocolitiasis. No es colecistitis. Miren, están entendiendo los términos, ¿ah? Les estoy explicando con el pañillo de primaria. ¿Qué pasa si la piedrita de su compañera de la vesícula se ha salido? Y se ha salido por el cístico. ¿A dónde se ha ido? Al colédoco. ¿Qué pasa si en el colédoco se enclava? Tengo una coledocolitiasis. ¿Y qué creen que ella tendría que tener para que un paciente tenga una coledocolitiasis? Primero, mira arriba. ¿Qué pasa si acá yo veo una coloración amarillenta? Es ictericia. Muy bien, en una coledocolitiasis hay ictericia. ¿Qué más? Si hay obstrucción, ¿va a haber dolor, sí o no? Dolor abdominal. ¿Qué más vamos a tener? No. Solo ictericia, dolor abdominal, obviamente náuseas, vómitos, es lo de menos. ¿Qué pasa cuando a su compañera, ustedes saben que el colédoco debe desembocar la bilis, ¿sí? Pero ¿y si ha enclavado y la bilis a dónde se va? Se almacena, ¿no es cierto? ¿Y si se almacena, a dónde va? ¿Va a regresar al hígado? No. Se va a quedar o bien en la vesícula o bien en el conducto. ¿Y esa bilis es 100% estéril? ¿Por qué? Porque concomitante, ¿qué cosa hay? Intestino. ¿Y el intestino de por sí es limpio? No. Entonces, por lo que viene a ser una transmisión de contigüidad, esa bilis se puede infectar. Y si se infecta, ¿qué yo voy a tener de su compañera? Dolor, ictericia y fiebre. Cuando yo le añado la fiebre, ya no voy a llamarlo coledocolitiasis. Se va a llamar colangitis.
Con fiebre. Ya que es la famosa triada de Charcot. Mire, le estoy explicando peor que a niños de inicial, ¿ah? Después, cuidado que me llaman. Listo. Listo. Ya, con algo, ya lo repasan en su casa. Entonces, vuelvo a retomar. Chicos, rapidito, miren, escuchen. Un resumen. Dolor simple en vesícula, sin nada, cólico biliar. Inflamación de la vesícula, colecistitis. Con dolor abdominal y Murphy positivo, leucocitosis y pared más de 6. Coledocolitiasis, ictericia, dolor. Y dilatación del colédoco, ¿no? Obviamente se va a dilatar. ¿Más de cuánto? Más de 12. No, colédoco, más de 12. ¿Qué pasa cuando a este dolor, esta ictericia, le aumento fiebre? ¿Qué tengo? Colangitis. Listo, no necesitamos. Listo. ¿Qué pasa si a su compañera justo no se le ha enclavado en el colédoco, se le enclava más abajo? Colangitis. Se enclava a nivel del Wilson. Muy bien. ¿Qué va a obstruir? La salida de quién? Del jugo pancreático. Señores, por fisiología, que también estoy preguntando en este examen, ¿qué es lo que tiene el páncreas? Enzimas que van a disolver ¿qué cosa? Alimentos. Si disuelven alimentos, ¿no creen que van a digerir a nuestro pobre páncreas? Claro. ¿Y qué vamos a tener? Una pancreatitis. ¿Listo? Dolor de la pancreatitis. Primero, generalmente vamos a tener que sea un antecedente de que la vesícula haya tenido en algún momento una piedra. Ya por lo general. Pero el dolor de la pancreatitis es acá. Dolor a nivel de ¿qué le estoy agarrando? ¿Qué te estoy agarrando? No. Mesogástrico. ¿Ya? Acá. Ya, no, ya, pues es de mesogastrio, ¿ya? Que este dolor de mesogastrio venga por acá y se deposite acá esta parte, a nivel de la espalda. Es un dolor en hemicinturón, ¿ya? Que se va a acompañar de ¿qué? De inapetencia. ¿Qué es inapetencia? No quiere comer, de náuseas y vómitos. Fiebre no hay en una pancreatitis, ¿ya? ¿Cuándo hay fiebre en una pancreatitis? Cuando hay una pancreatitis que va a coleccionar en una necrosis pancreática, ¿ya? Listo, ¿algo más? Creo que hasta ahí lo más sencillo de que es vías biliares. En esófago, ¿qué tienen que saber? 3 cosas. Primero, ERGE. ¿Qué cosa es el ERGE? Enfermedad de reflujo gastroesofágico, que se va a causar por una disminución del tono muscular a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Listo? ¿Qué pasa en el esfínter esofágico inferior? Ya no va a ser competente. Por consiguiente, el ácido clorhídrico va a subir del estómago acá arriba. ¿Y qué va a causar? Reflujo. Lo que viene a ser una sensación de pirosis, quemazón. ¿Ya? ¿Qué uso para una ERGE? 2 opciones. Los H2 antagonistas, a la cabeza su famosa ranitidina, y los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué inhibidores de la bomba de protones conocen? O sea, omeprazol. A la cabeza es su omeprazol. Ahora recuerden, no solamente hay omeprazol. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, deslanzoprazol. Todos los soles, claro. ¿Qué pasa si no me funciona la terapia por medicamentos? Si voy a seguir con malestar, voy a tener que hacer una intervención quirúrgica, que también les habían explicado. ¿Cómo se llama esta intervención quirúrgica? Fundoplicatura de Nissen. ¿Ya? Cortas, chicos. Ya, bueno, les estoy explicando en sábado. Cortan a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Y qué van a hacer? Van a, como quien decir, reiniciarlo al esfínter esofágico inferior para que vuelva a tener la tonicidad que siempre se ha tenido. ¿Ya? ¿Qué más tienen que saber? Acalasia. ¿Qué es una acalasia? Ya, van a leer, ya todos no los voy a decir, no sé qué les voy a tomar. La acalasia es una disminución del calibre a nivel del esófago, por algún motivo. ¿Ya? ¿Qué también me van a leer para la siguiente? Espasmo esofágico difuso. ¿Ya? También me van a leer, chicos. No para ahorita, para la siguiente. ¿Ya? Listo, eso es a nivel de esófago. A nivel de hígado, ¿qué cosa creen que deben saber? Cirrosis, hepatitis y bueno, en cuanto a la hepatitis, aguda y crónica. ¿Qué me interesa a mí? No, a mí me interesa la aguda más que la crónica. La crónica, ¿qué te va a dar? Síndrome de hipertensión portal. ¿Y qué es un síndrome de hipertensión portal? Aumento de calibre o aumento a lo que viene a ser retorno venoso a nivel de la vena porta. ¿Y eso por dónde se va a transmitir? Por todo el hígado, ¿no es cierto? Y eso va a transmitirse a nivel de las venas suprahepáticas, ¿a dónde? A las venas cavas. ¿Y las venas cavas no tienen algo que ver con lo que viene a ser estómago y esófago? Sí, ¿no es cierto? Van a dilatarse las venas y ¿qué va a causar? Varices.
Varices a donde a nivel de esófago, a nivel de estómago. Eso es en caso de hepatitis crónica, en caso de cirrosis, ¿ya? ¿Qué signos tengo yo en cirrosis? Acá abajo, ¿qué tengo? Que yo voy a poder palpar hígado. ¿Por qué? Porque se congestiona eso, ¿ya? ¿Qué más voy a ver adentro? Si a su compañera le hago una endoscopía, varices. ¿Qué voy a tener acá? Ictericia. ¿Qué voy a tener acá? No, que esté embarazada, no. ¿Qué voy a tener acá? ¿Qué voy a tener en su estómago? Asitis. Por hipoproteinemia. Listo. ¿Qué más voy a tener? Si yo voy a tener varices a nivel de esófago y a nivel de estómago, por acá también se va a ver las venas. ¿Qué voy a tener ahí? La famosa circulación colateral. Y lo que alguna vez les han dicho, cabeza de medusa. ¿No es cierto? Voy a tener acá una barriga de mamá de 9 meses, de trillizos, ¿no es cierto? Que va a estar hecho llena de agua. No hay bebé. ¿Ya? Que van a ver las venitas por ahí. ¿Listo? ¿Me están entendiendo? Listo. Lo que me interesaba, ¿qué cosa era? La hepatitis aguda. Casos de hepatitis aguda, la más importante, intoxicación medicamentosa. A la cabeza, ¿cuál? ¿Qué haces si tu enamorado? No. ¿Qué pasaría si no, vamos a exagerar un poquito. Que, digamos, su compañera está decepcionada, ¿ya? Por X motivos. No le vamos a denominar qué motivos, ¿no? Se mira al espejo y dice, ¿qué hago acá? ¿No? Y a su lado, por casualidades de la vida, ve un blister de paracetamol. Justo a su lado hay un blister. Y dice, yo misma soy. Y se zampa todo el blister, ¿no es cierto? ¿Cuántas pastillas hay en un blister? 10. Las paracetamoles de 500. 500 por 10, 5 gramos. Se ha consumido 5 gramos de paracetamol. Recuerden que el paracetamol tiene una eliminación hepática, ¿no es cierto? No he hecho ustedes fármaco, ya. El paracetamol, chicos, tiene una eliminación hepática. ¿Que va a actuar con quién? Con el citocromo P450, ¿ya? Que son enzimas hepáticas. ¿Qué pasa cuando yo voy a sobresaturar este citocromo con tanto paracetamol? Va a haber inflamación. Y eso se conoce como una hepatitis aguda. Pregunta, ¿cuánto es la dosis tóxica de paracetamol? ¿Cuánto es la dosis letal? 5. La dosis, es que ustedes deben saber, ¿ya? Por favor, si se van a matar, mátense con la dosis letal, no con la tóxica, por favor. Después va a haber problemas en el hospital. Yo he tenido varios, chicos, que se han tomado un blister y el blister es dosis tóxica. No vas a morir con un blister. Con 2 blisters. Con 2 blisters y su yapita de 5 más. Pero les aseguro que van a llegar a la 10ª y van a estar vomitando. Es normal, chicos, ¿ya? Porque si no consumen la dosis total, van a llegar al hospital, les vamos a tener que meter un tubo por la boca, les vamos a tener que hacer un gástrico, vamos a tener que gastar ampollas en ustedes, los recursos que tenemos del Estado en ustedes, ¿cierto? Ya, así que si quieren consumir de frente unos 2 blisters y listo, ya está. Clonazepam suficiente con un blister y listo, ya está. Recomendación, por favor, ¿ya? Listo. Que yo tengo un paciente, Cristian, que yo tengo un paciente con hepatitis aguda fulminante causada por paracetamol. ¿De qué se encarga el paracetamol? ¿De qué se encarga el hígado? ¿Qué produce? Proteínas, primero. Y produce trastornos actúa produciendo factores de la coagulación. ¿Qué factores? Los de la vitamina K dependientes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? 2, 7, 9 y 10. ¿Listo? Chicos, ¿qué pasa si yo sobresaturo los factores de coagulación? Voy a tener hemorragias, voy a sangrar por todo donde puedo sangrar. ¿Por dónde puede sangrar? Por sus ojos. Nunca he visto un sangrado por los ojos. Y ya, podríamos decir que ni que fuéramos el anticristo para estar sangrando por los ojos. No, chicos, acá, de frente, vamos a sangrar por acá. ¿Qué van a ver? Hematomas. Van a ver hematomas, equimosis. ¿Qué más? ¿Por dónde más sangra? Epistaxis. ¿Y? Encías, lo que es la gingivorragia. Pueden sangrar por oídos, sí. Pero ¿qué van a tener? Lo que es sangrado. Y para recuperarte una intoxicación por paracetamol, es difícil. ¿Qué usas? N-acetilcisteína. ¿Ya? Miren, estoy hablando de todo. Les he metido fármaco, les he metido todo. Ahora sí, váyanse a su sitio. Les voy a editar las cosas. Listo, ya está. Ya.